Bienvenido a este video. Estaremos hablando en esta oportunidad de los discos duros, qué son los discos duros, la clasificación del mismo, las características que presenta, las funcionalidades y en qué momento y circunstancias se puede utilizar y cuáles son las capacidades del mismo. Vamos a estar comenzando en una pequeña comparación. Cuando nosotros estamos utilizando una computadora, generalmente utilizamos una especie de memoria que nos permita a nosotros trabajar de manera más fluida con la información. O sea, cada acción que yo desarrollo dentro de una computadora, como por ejemplo mover el mouse o utilizar un programa Word, Excel o cualquiera que fuese, necesitamos una memoria que nos permita el trabajo fluido. Para ello se suele utilizar este tipo de memorias que serían las memorias RAM. Por ejemplo, acá tenemos otras memorias más actuales de 32 gigas. Entonces, estas memorias nos permiten a nosotros trabajar con dicha información. Pero una vez que apagamos la computadora, toda la información que está acá almacenada se borra y empieza desde cero. Entonces, nosotros necesitamos información que constantemente esté disponible cuando vayamos a apagar la computadora y nuevamente iniciemos y esté ahí disponible. Entonces, para guardar nuestros archivos, carpetas, videos, música, para guardar cualquier cosa, necesitamos un disco duro. Entonces, el disco duro nos permite eso. Acá tenemos un disco duro tradicional. Estos discos duros generalmente tienen esa funcionalidad principal de almacenar mucha información. Y anteriormente tenían pocas capacidades estos discos duros. Estos discos duros o unidad rígida, como se les suele llamar, es un dispositivo de almacenamiento de datos digitales, o sea, conocido como HDD, que son generalmente los tradicionales, ¿no? Y se componen de uno o dos platos de discos rígidos que suelen girar, unidos por un eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada, como vemos acá, sobre un plato, y cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura y escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Entonces, esto si lo abrimos por dentro, vamos a ver que tiene las siguientes características. Acá está lo que decimos, por ejemplo, la conexión de los cables. Acá está, en este caso sería PCB. Acá tenemos los cabezales, a cada lado existe uno. Acá está el disco propiamente, acá está el motor, acá está la alimentación por donde ingresa y acá el bus, que sería la conexión de la información. Esto es la información internamente entre ellos, cómo funciona. También nosotros podemos desarmarlo completamente y ver cómo queda. Esto es, por ejemplo, su tapa. Este es el disco que gira. Estos son lo que habíamos dicho, los cabezales. Acá está el motor y sus diferentes tornillos y acá chip. Actualmente existe una combinación más híbrida entre lo que es esto de los HHDs y SSD. Entonces enseguida vamos a ver cómo funciona el mismo. Como dijimos, el H en este caso es HDD y SSD. Muy bien, vamos a escribirlo por si acaso. Acá podemos hacerlo. Vamos a modo de recordatorio. Muy bien, vamos a elegir acá esto. Entonces tenemos los discos duros HDD, en mayúscula vamos a poner, y podemos cambiar de color también acá. Y tenemos lo que sería los SSDs. Muy bien, vamos a ver acá. Ambos discos duros son bastante utilizados en la actualidad. Hasta hace poco solo se utilizaba el HDD, que sería esto que acabamos de visualizar, estos discos. Esto es un disco duro interno que viene dentro de la computadora. Pero si nosotros queremos tener un almacenamiento extra, podemos utilizar uno de estos que sería externo, con sus conexiones diferentes. Muy bien. Aparte de este tradicional que utilizamos del HDD, tenemos también una unidad de estado sólido que sería estos.
por ejemplo, y para la parte interna también utilizamos esto, que serían las unidades de estado sólido, mucho menos sensibles a los golpes en relación a los anteriores, al igual que tiene también mayor solidez porque no tiene muchas partes móviles, todo está en base a chips. Son prácticamente inaudibles, ¿no? A diferencia de los otros que giran y se va escuchando un pequeño ruido. Y posee un menor tiempo de acceso y de latencia, lo que se produce en una mejora del rendimiento exponencial en los tiempos de carga de los sistemas operativos. Esto significa que si con este disco duro de acá, por ejemplo, puede tardar hasta unos 50 segundos en encender la computadora, con otros discos duros como estos de acá, pero internos, este es SSDs, acá tenemos uno. Entonces, con estos discos duros internos, aunque no muchos prefieren no llamarle disco porque no tiene este disco, entonces con estas unidades de estado sólidos, el nivel de arranque puede tardar hasta 15 segundos, por ejemplo, del sistema operativo, pero con esto puede tardar hasta 50 segundos y más. Entonces existe una gran diferencia, todos están optando por este tipo de unidades de almacenamiento. En comparativa, su vida es mucho más inferior de esto, ¿no? Pero actualmente ya está superando a la vida útil de estos discos duros antiguos, ya que tiene un número limitado de ciclos de escritura. Este disco SSD, pudiendo producirse la pérdida absoluta de los datos de forma inesperada e irrecuperable. Pero los SSDs hacen uso de las mismas interfaces de esto que enseguida vamos a ver. Por ejemplo, puede utilizarse como la interfaz SATA que los discos duros tradicionales, ¿no? O sea, son similares por donde ingresan los cables y se conectan. En fin, los tamaños de estos discos duros tradicionales suelen ser variados, ¿no? Desde los primeros discos IBM hasta los actuales formatos estandarizados de 3.5 pulgadas, de 2.5 pulgadas para modelos de dispositivos móviles. Este estándar de tamaño generalmente nos sirve bastante cuando nosotros vayamos a comprar o a ubicar el lugar donde tenemos que poner los tornillos, los espacios, absolutamente todo. Entonces, esta estandarización nos permite poder reemplazar fácilmente uno por otro o almacenar una sucesión de diferentes modelos de discos duros y ponerlos en nuestra caja o torre. Entonces, estos discos duros nos permiten almacenar muchísima información según lo que vayamos a necesitar. Y a medida que va avanzando los tiempos, se va aumentando las capacidades de los mismos. En este caso vamos a pasar a un punto muy importante que sería, acá por ejemplo, antes de continuar, podemos ver acá que por dentro se muestran de esta manera los discos SSDs. Muy bien. Entonces actualmente si queremos optar por unos discos tenemos que tener muchas consideraciones en las capacidades, especialmente si vamos a ver, enseguida vamos a ver acá las comparativas del mismo. Significa que tenemos que ver la relación precio y calidad. Entonces, nosotros podemos optar por uno tradicional, que es mucho más económico y el tiempo de duración también, o podemos utilizar uno que sería estos SSDs, actualmente bastante pequeños, pero su capacidad es increíble de almacenamiento. Solo teniendo los cuidados respectivos nos puede durar mucho tiempo, pero el precio es un poco más caro, casi lo duplica a los otros discos duros tradicionales. Muy bien. Sabiendo las características generales ahora de para qué sirve un disco duro para almacenar información y todo ello, y volver a utilizarlo en cualquier momento, nosotros podemos dar una especie de clasificación. Por el momento hemos dado la clasificación según el modelo del mismo, que sería estos discos duros. Por una parte tenemos el HDD y luego el SSD. Entonces, esa clasificación sería para los dos modelos de funcionamiento interno. Pero también podemos clasificar nosotros de otra manera, que sería, por ejemplo, la manera en la cual se comunican entre dicho dispositivo, o sea, dicho disco y la tarjeta madre.
todos se comunican con la computadora a través del controlador de disco, o sea, todos los elementos, empleando una interfaz estandarizada. Los más comunes hasta los años 2000, por ejemplo, eran los IDEs, llamados también ATA o PATA. Luego teníamos los SCSI, generalmente usados en servidores y estaciones de trabajo. Pero ya desde el 2000 en adelante se ha ido masificando el uso del formato SATA para mayor transferencia de archivos. Existe además también los FC, que serían empleados exclusivamente en servidores. Vamos a ver todos estos cómo funcionan. Muy bien, ahora sí. Podemos empezar por la conexión interna. Lo que estamos hablando nosotros es esto. Vamos a ver acá. Vamos a elegir esto. Muy bien, este es nuestro disco duro interno. Lo que nosotros tenemos para conectar de esto a la tarjeta madre, eso es lo que vamos a ver nosotros como clasificación, o sea, el formato mismo. Entonces, nosotros podemos clasificar este formato de la siguiente manera. Tenemos en primera instancia lo que sería la interfaz PATA. Esta interfaz PATA, conocida como IDE, hasta el 2004 aproximadamente fue el estándar principal por su versatilidad y asequibilidad. O sea, este era el cable, acá tenemos, estas son las conexiones en los discos duros mucho más largos y conectábamos esto. Vamos a cerrar. Y por la misma parte, acá vamos a ver, teníamos luego de que esto ya haya sido reemplazado, tenemos otra tecnología que sería el SATA. Como vemos acá, esto sería SATA. Si hacemos una comparativa, acá tenemos un disco duro con conexiones PATA y acá con conexiones SATA. Como vemos acá, las conexiones son mucho más limitadas y aquí muchísimo más grandes, espaciado y todo ello. Entonces, ahora para ser aún más versátil, comenzaron a utilizar SATA. Esto sería en la segunda clasificación, esta sería la primera. Pero dentro de la clasificación SATA, por ejemplo, o ATA, como suelen llamarlo, era hasta hace poco una novedosa conexión que utilizaba un bus serie para la transmisión de datos. Eran notablemente más rápidos y eficientes que los PATAs. Entonces, actualmente se utiliza esto principalmente porque ya nos hemos acostumbrado a utilizar el mismo. Pero estos no existe solamente un solo tipo de SATA, generalmente existe SATA 1 con velocidad de transferencia hasta 150 megabytes por segundo. Luego tenemos SATA 2 de hasta 300 megabytes, que sería, o sea, por segundo, que sería el más extendido actualmente, o sea, el que más utilizamos actualmente. Y luego tenemos el SATA 3, que tiene una capacidad de transferencia hasta 600 megabytes por segundo, el cual está empezando realmente a ser el más utilizado, el SATA 3. Así que tenemos que tener mucha consideración si nosotros queremos comprar en algún momento un disco duro como esto. Podríamos optar por un SATA 3 que actualmente se está posicionando bastante bien. Luego tenemos una interfaz acá que sería SAS, como esto que vemos acá, las conexiones ya sería SAS. Es la interfaz de transferencia de datos en serie. Sería una especie de sucesor del SCSI, enseguida que vamos a ver. O sea, aunque se sigue utilizando comandos CSI para interconexionarnos con los dispositivos SAS, esto comienza a ser mucho más útil actualmente, pues aumenta la velocidad y permite la conexión y desconexión en caliente. Una de las principales características es que aumenta la velocidad de transferencia al aumentar el número de dispositivos conectados. Es decir, puede gestionar una tasa de transferencia constante para cada dispositivo conectado, además de terminar con las limitaciones de 16 dispositivos existentes en SCSI. Es por ello que realmente se cree que esto va a reemplazar muchas de las otras tecnologías, como por ejemplo la de SCSI. Muy bien, esto sería la conexión SAS. Y los discos duros a través de este tipo de conexiones van a ser muchísimo más rápidos y se está utilizando actualmente
en muchos otros dispositivos mucho más avanzados. Luego de esto nosotros tenemos lo que sería una conexión a SCSI. Acá tendríamos como esto, por ejemplo, que son generalmente muy populares en servidores. Las interfaces Small Computer System Interface o sea abreviado, ¿no? SCSI son interfaces preparadas para discos duros de gran capacidad de almacenamiento y velocidad de rotación. Se presentan generalmente bajo tres especificaciones, ¿no? El SCSI estándar, el rápido y el ancho rápido, que sería una mezcla, ¿no? Entonces, con estos se suelen utilizar principalmente en los racks de servidores. Luego tenemos los interfaces FC, estos que son exclusivamente también para servidores. Vamos a ver acá, tenemos acá estas conexiones. ¿Cuáles son esos racks de los que estoy hablando? Vamos a buscar rápidamente. Acá vamos a ver. Estos son los racks de servidores. Entonces, lo que predomina en los servidores, en los lugares donde se almacenan millones y trillones de datos, generalmente se utilizan esos dos tipos de interfaces que estamos diciendo, como el SCSI y el FC. Estos acá rápidamente se puede sacar un disco duro y poner. Y como es en caliente también, y como es en vivo, o sea, se puede sacar al mismo momento que está funcionando, se puede sacar, no se pierde ningún dato y el del respaldo sigue con los datos, entonces reemplazamos por uno nuevo y no se ha perdido absolutamente ningún dato, a diferencia con los otros discos duros. Entonces en estos tipos de DAC acá, en estos mega centers, estos centros de datos, entonces nosotros podemos cambiar discos duros y estos son mucho más profesionales, así que al ser profesionales tienen mayor capacidad de transferencia de datos, lectura y escritura. Entonces estos dos, como estamos viendo acá, estos son los que cambian rápidamente, ni siquiera tienen que soldar, desconectar un cable, volverlo a soldar y desoldar, entonces nada de eso, directamente lo conectan a los racks de los servidores. Entonces, tanto estos como estos son principalmente del ámbito muy profesional para el manejo de información. Luego de estos, vamos a escribir acá para que no nos vayamos olvidando de lo que estamos diciendo. Dentro de lo que correspondería, acá hemos dicho los interfaces o el modo de conexión. Tenemos acá un interfaz, hemos dicho PATA, SATA, SAS. Tenemos acá S, vamos a poner CSI y luego tenemos el FC. Entonces todos estos serían los interfaces. Y por último tendríamos un interfaz USB. Muy bien, ¿cómo son estos interfaces USB? Prácticamente son los más conocidos, son iguales de los que utilizamos nosotros en los pendrives o utilizamos en las memorias USBs. Entonces, a través de eso, vamos a ver acá. Por ejemplo, si yo quiero conectar un disco duro, puedo hacerlo a través del mismo, como tenemos acá. Esto es mi disco duro externo o interno. También se puede poner con estos, que son similares a los pendrives como habíamos dicho. En esta parte tenemos. Pero estos USBs no solamente son un estándar externo, sino vienen en dos ámbitos. Como esto estamos viendo ahora, que sería el USB, como es azul esta parte, significa que es 3.0. Este es un 3.0 con mayor capacidad de transferencia de datos desde el disco duro, especialmente externo, hasta la tarjeta madre y todo el sistema. Entonces, acá tenemos esto. Y el siguiente que sería acá, que se conecta directamente, ¿no? Y el otro sería, como vemos acá, un eSATA. Vamos a escribir acá para que no nos olvidemos. En esto estaría un eSATA y también tendríamos un USB 3.0. Entonces, actualmente utilizamos bastante el USB 2.0 o 2.5
Pero la capacidad de transferencia no es mucha. Pero con 3.0 sigue teniendo el mismo formato, el mismo tamaño. Acá, como hemos visto, el mismo tamaño, el mismo alto, ancho, todo lo demás, así que es estándar también. Solo que este azul nos indica que es 3.0 y la capacidad de transferencia es mucho más alta. Y también tenemos como este formato muy similar al HDMI, una conexión que sería eSATA. Entonces, ambos son de muchísima capacidad de transferencia de datos de un dispositivo hacia otro. Muy bien, eso tenemos los interfaces. Aparte de eso, tendríamos relacionado a esta modalidad de interfaz lo que sería un interfaz más o menos lo que suelen llamarlo un NAS. También podría estar acá clasificado. Esto corresponde a la transferencia de archivos, o sea que nosotros podemos cambiar almacenar información como generalmente solemos llamar actualmente la nube. Los sistemas NAS son dispositivos de almacenamiento a los que se accede desde los equipos a través de protocolos de red, generalmente el TCP/IP. O sea, estos protocolos de comunicación NAS están basados en archivos, por lo que el cliente solicita el archivo completo al servidor y lo maneja localmente, por lo que están orientados a manipular una gran cantidad de pequeños archivos. Y no solamente utilizando el formato TCP/IP, esto lo vamos a escribir acá, TCP/IP, sino también el FTP. Muy bien. Esto es una especie de nube. ¿Cómo podemos explicar esto de esta manera? Yo, por ejemplo, tengo ahora en mi computadora un disco duro de solo 160 gigabytes. Muy bien. Pero si yo pago a una empresa, la empresa me permite un almacenamiento en la nube, en sus servidores. En esa parte de la empresa, ellos tienen muchísimos discos duros y todo ello, a almacenar mi información y me dan, por ejemplo, unos 5 terabytes, entonces yo ya puedo almacenar mi información en esa parte. En mi disco duro interno, solamente utilizo unos cuantos para archivos locales mínimos, para el trabajo y el funcionamiento del sistema operativo y lo demás. Pero cualquier archivo que yo vaya a grabar, voy a hacerlo en esos discos externos, en ese formato NAS externo. Puedo utilizar acá lo que sería la fibra óptica, ¿no? O sea, prácticamente podría utilizarlo cualquier forma o cualquier protocolo, cable, como suele ingresarnos a internet a nuestra computadora. Por ejemplo, si estoy utilizando el 4.0 o lo que lo llaman 4G, tecnología 4G o 3G, entonces me permite la transferencia de archivos mediante ese formato, pero lo que yo estoy utilizando es el NAS, ¿no? Acá como hemos visto. Muy bien. Aparte de esto, actualmente ha salido una nueva modalidad para que nosotros podamos conectar nuestro disco duro a nuestra computadora. Todos estos es como conectar nuestro disco duro a nuestra computadora. Muy bien. Entonces, hay algo nuevo que sería el vamos a anotar acá, M2, que sería esta es una gran capacidad de velocidad de lectura. Entonces, su velocidad de lectura sería aproximadamente de 2.5 gigabytes. Muy bien. ¿Por qué menciono este nuevo formato a pesar de que no está muy estandarizado? Porque las tarjetas madres actualmente están comenzando a sacar este tipo de material listo y predispuesto para los discos duros de esa calidad. Por ejemplo, acá vamos a comenzar en esta parte. Tenemos acá. Esto sería un disco duro de esa capacidad, pero nosotros nos hemos acostumbrado a los discos duros como estos, como hemos visto, como esto o como estos, que sería un SSD o si no un HDD. Pero esta nueva tecnología que estoy mencionando ahora ya está comercializado. Lo único que van a hacer nada más es aumentar la capacidad. Acá, por ejemplo, de 512 gigabytes. Van a aumentar mucho más la capacidad y van a empezar a salir de 1 tera, 2 teras, como vamos a ver enseguida. Entonces,
Esto es una realidad y realmente es uno de los elementos más potentes, pero tiene que tener este disco duro, esta unidad sólida, tiene que tener lo que sería una tarjeta madre, o sea, la tarjeta madre tiene que tener acá su conexión especializada para el mismo. Ese tipo de conexión acá, como vemos en esta parte, se conectaría. Entonces necesitamos este PCI o Express, como suelen llamarlo, PCI, de esta manera. Conectamos nosotros esto. Antes solíamos conectar ahí, ¿no? Lo que sería tarjeta de audio, tarjeta de video, de captura, tarjeta de sonido, o sea, a muchísimas tarjetas adicionales. Pero acá en Uno Express, ahora podemos conectar un disco duro. Entonces conectamos acá como este disco duro con una capacidad cada vez muchísimo más superior. Pero ¿qué diferenciaría esto? Como vemos acá, tenemos en esta parte de la conexión, este sería lo que acabamos de mencionar, su conexión, que serían de ambos M.2 o M2 con 32 GB por segundo la capacidad de transferencia. O sea, realmente esto es increíble, increíble, porque en las capacidades anteriores hemos visto que es muchísimo menos realmente. Por ejemplo, estamos hablando de 600 con SATA 3 hasta 600 megabytes por segundo. O sea, hagamos cuenta que es media giga por segundo. Pero acá es 32 gigas por segundo. Esto nos caería de maravilla a los que editamos, por ejemplo, puede ser en Photoshop, editamos en Illustrator para hacer el render o renderizado en After Effects, en Premiere, entonces realmente de maravilla. Grabar archivos de grandes capacidades, archivos muy pesados serían de manera instantánea en nuestra computadora. Entonces la transferencia de archivo con este formato a M2 o también podría ser acá con el PCI Express, como hemos indicado en esta parte. Entonces sería demasiado rapidísimo. Eso es increíblemente. Muy bien. Actualmente estamos acostumbrados a utilizar estos discos duros tradicionales, por ejemplo, vienen las capacidades de 160 GB, 500 GB, 1 tera, que sería unos 1000 GB, 2 teras, 3, 4, hasta 5 terabytes. Pero después de eso ya es mucho más complicado conseguir de manera comercial las capacidades de almacenamiento superior, pero los SSDs ya están viniendo con grandes capacidades, ya están empezando actualmente a comercializar, por ejemplo, con capacidades de estos exclusivamente de 480, de 960 GB, o sea, 480 GB, 960 GB, 1.9 terabytes, o sea, prácticamente 2 terabytes, 4, 8, y actualmente acaban de crear uno, pero lo están a punto de comercializar. Aún no está muy comercializado, que sería uno SSD de 15 terabytes. Entonces, estos mismos de acá, como vemos, ya están creando de 5 terabytes, mejor dicho, de 15 terabytes. Entonces, la capacidad de almacenamiento ya no va a ser un problema para nosotros que estamos acostumbrados a guardar, por ejemplo, un video Full HD o 4K que nos pese unos 48 gigas, unos 80 gigas en 4K o Cineon. Entonces, esas películas de altísima calidad lo llenaban nuestro disco duro en un parpadeo. O sea, prácticamente 1 terabyte no es como hubiéramos utilizado un pendrive de un mega en el pasado. Así ahora con videos de Full HD se nos va el disco duro de 1 terabyte totalmente al instante. O sea, unas cuantas películas ya se nos llena 1 terabyte. Entonces, con estas capacidades, por ejemplo, de 15 terabytes, o sea, ya no vamos a tener muchos problemas de almacenamiento. Y más aún con estas capacidades de transferencia, como hemos dicho, M2 o PCI Express. Entonces, nosotros vamos ahora a tener esa oportunidad. Si al momento de comprar un disco duro quiero hacer una comparativa relacionada al mismo para ver cuál me conviene y cuál no, vamos a hacer acá un pequeño repaso muy rápido.
Por ejemplo, tenemos acá que en este caso del disco duro acá tradicional, y acá tenemos lo que sería las unidades SSDs. Muy bien. En cuanto al desempeño, el disco duro, o sea, esta unidad ha logrado alcanzar velocidades de transmisión muy importantes, ¿no? Porque esta es la que más utilizamos actualmente. Sin embargo, el SSD cuenta con un desempeño del 48% superior a la de un disco duro tradicional, como es este que estamos viendo acá. Luego, en fallas, acá por ejemplo, esto tiene un MTBF de estos discos duros, por ejemplo, de 300.000, ¿no? Pero sin embargo acá un SSD es 300 veces, o sea, 300% mucho más que el anterior en cuanto a la capacidad de que exista fallas, ¿no? Por ejemplo, teniendo un MTBF de 1.000.000. Entonces existe un tercio de probabilidad de que se arruine más rápido que esto. Actualmente ya están solventando prácticamente esta desventaja, que sería prácticamente la única que tiene las unidades SSDs con los discos duros tradicionales que giran. Esto que son con chips. Muy bien. En cuanto a las pruebas de resistencia, se miden generalmente, ¿no? Estos en G. Por ejemplo, un disco duro tiene una resistencia promedio de 300 G, discos duros tradicionales. Sin embargo, un SSD tiene de 1.500, ¿no? O sea, de 1500 Gs de resistencia. Entonces, muchísimo más alto acá, realmente. En cuanto a energía, por ejemplo, debido a los mecanismos de movimientos que trabajan, ¿no? Esto porque gira, el disco gira, entonces el consumo de energía suele ser muchísimo más alto. Y aquí algo que destaca en este tipo de memorias SSDs es el que el consumo de energía, lo que le permite trabajar en las computadoras portátiles, por ejemplo, 5 veces más tiempo. O sea, es 5 veces mejor en cuanto a esto. No gasta mucha energía estos discos duros SSDs. Muy bien. Acá, en cuanto a lectura y escritura, por ejemplo, se puede conseguir de 600, en este caso de lectura, de 80 megabytes por segundo y hasta 60 megabytes de escritura. Esto es muy importante saber. Esto nos sirve a nosotros principalmente, como hemos dicho, cuando trabajamos con programas muy pesados, necesitamos realmente tener una transferencia de archivo muy rápido. Y acá estamos viendo que es 80 megabytes por segundo y 60 megabytes por segundo en cuanto a lectura y escritura, pero los SSDs, esto de estado sólido, suelen ser 250 megabytes por segundo de lectura y 230 megabytes de escritura. Entonces, realmente la diferencia es abismal con estos discos duros tradicionales. Acá instantáneamente lo podemos grabar. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, quiero pasar de una carpeta hacia otra carpeta. Información, una película de 1 megabyte, de 1 gigabyte. Entonces, por ejemplo, acá tardaría como unos 60 segundos, pero acá me lo podría hacer, en vez de 60 segundos, me lo podría hacer en unos 5 segundos. O sea, ¿para qué esperar tanto si con este SSD increíblemente rápido me lo va a pasar la información? Luego tenemos multitareas. Muy bien. Si bien los HDDs, o sea, estos tradicionales, ofrecen una operación confiable, o sea, nunca deja de suceder que se congele un programa mientras abrimos otro. Entonces, esto puede ser una especie de llenado de memoria, ¿no? Aquí multitareas a veces puede congelarse. Cuando trabajamos varios programas a la vez puede congelarse esto, porque el disco duro realmente está trabajando simultáneamente en varias partes. Pero con la tecnología SSD es capaz de abrir hasta 2.5 veces más rápido una aplicación en comparación con estos otros tradicionales. O sea, esto por ejemplo para abrir un programa me puede tardar unos 10 segundos, pero acá en 2 segundos ya se va a abrir el programa. En cuanto a temperatura, sabemos que como existe movimiento del disco rotatorio, entonces se calienta. Acá no existe movimiento, por lo tanto no se calienta. Y el peso acá, lógicamente que es mucho más pesado estos discos tradicionales porque tiene un montón de elementos. Acá como es puro chips, prácticamente no pesa nada. Entonces las ventajas acá son muchísimo más altas de los SSDs sobre estos otros que serían
los H, como hemos dicho, DDs. Muy bien. Especialmente lo más asombroso es cuando nosotros trabajamos de manera rápida, siempre queremos principalmente la transferencia. Esto es lo que más nos interesa la capacidad de transferencia. Y como hemos dicho anteriormente, si vamos a utilizar nosotros unas modalidades como estos, entonces aún muchísimo más va a ser la capacidad de transferencia, como vemos acá, de 32 gigas por segundo, increíblemente. Entonces, y es una realidad todo eso. La única desventaja principal de esto es que aún el costo es mucho más elevado que esto, casi 3 veces más elevado que esto. Pero si queremos una inversión a largo plazo, nos conviene optar por una unidad, o sea, un disco duro de estado sólido o SSD, un disco duro interno. Hasta acá este video, espero que sea de bastante utilidad para tomar decisiones al momento de adquirir un disco duro.